Ayúdame, Eduardo, vamos a... Oh, ya estamos listos, estamos en el aire. Ok, vamos entonces a continuar. Ok, hermanos, en el nombre del Señor vamos a una nueva pregunta. La pregunta número 44 en nuestro catecismo de Heidelberg. La pregunta 44 dice lo siguiente: ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Esta pregunta tiene que ver con esa frase en el catecismo que dice que Cristo descendió a los infiernos. La pregunta es, ¿por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta: para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo de que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentos del infierno. Aquí, hermanos, los reformadores nos están explicando esta frase en cómo es que ella está siendo usada. No quiere decir, la frase no quiere decir en este credo que Cristo descendió al infierno de una manera, ¿verdad? Real, que estuvo allí en el infierno. No. Lo que está siendo usada la frase es para poder tratar con el punto de que Él, con su humillación, pasión y sufrimiento, sufrió las angustias del infierno. Y vamos a ver lo que eso significa. Y el credo añade esta frase para que cuando nosotros nos sentamos tentados a pensar que hemos sido abandonados, que estamos siendo, ¿verdad?, echados, como a veces puede ser el caso de caer en dudas, de caer en tentaciones tales, en angustias tales, que nos sintamos abandonados por Dios y en la posibilidad de enfrentar ese infierno. El credo está ahí para recordarnos que Él sufrió, que Él experimentó sufrimientos y angustias infernales, que Él llevó nuestro infierno a nuestro favor para librarnos de él. Para poder entonces, a través de este conocimiento, de esta verdad, nosotros poder venir a ser consolados de nuestras angustias, de nuestros tormentos, de nuestras ansiedades, de nuestras inseguridades con respecto a la presencia de Dios. Vamos entonces a mirar algunas citas que nos da aquí el catecismo para apoyar esta idea. Vamos allí al Salmo, comenzamos en el Salmo 18. El Salmo 18 nos dice lo siguiente, versículos 4 y 5. Salmo 18, versículos 4 y 5 dice así: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Esta es la experiencia del salmista, que definitivamente la aplicamos a Cristo. Porque Cristo es aquel ser que ha sido rodeado con ligaduras de muertes y perversidades y descendió a la muerte en una manera a nuestro favor como nadie lo ha podido hacer. Y Él lo ha hecho para que nosotros podamos encontrar consuelo cuando experimentemos una condición, situación, dolores y quebrantos similares. ¿Cuántos hemos estado ahí en algún momento?
Y es muy probable que a lo largo de nuestra vida nosotros lidiemos con experiencias, con sentimientos, con sentires. Sentires se dice, no creo que se dice sentires. Sentimientos, ¿verdad? Con ansiedades, con inseguridades, con respecto a la presencia de Dios y nuestra posición delante de Él. Y así la describe el salmista, que fue rodeado por ligaduras de muerte, por torrentes de perversidad. Ligaduras del Seol me rodearon. ¿A qué se puede estar refiriendo aquí, verdad, David? Bueno, definitivamente sabemos que David estuvo rodeado por enemigos físicos reales, en términos de aquellos con los cuales él tuvo que batallar y hacer guerra. Y sabemos también que David tuvo que lidiar con su pecado. Y nosotros podemos experimentar también momentos donde los enemigos tanto de afuera, los opositores de afuera, las circunstancias opuestas de la vida, así como la perversidad de nuestra carne, nos llenen a veces de ansiedad, nos llenen de temor. Dice, me atemorizaron. Nosotros somos una raza dada ¿a qué? A ser atemorizado, a experimentar temor. Por eso es que el Señor siempre decía, no temáis, no temáis. Y les dijo a sus discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, ni tengan miedo. Esta frase del credo nos es dada para tratar con ese miedo de alma, ese miedo visceral que a veces nos agobia, que a veces nos causa este sufrir. Me tendieron lazos de muerte. El enemigo siempre está tratando de hacernos caer. De tendernos lazos de muerte. El deseo del enemigo es que descendamos al Seol con él, al lugar de la muerte, y que allí quedemos, ¿verdad? Y esta frase del credo nos es dada para poder traer toda esta abundancia de citas bíblicas y de conocimiento bíblico que nos consuela en este momento de la tentación. El consuelo de Dios en tal momento. Vayamos a otro salmo, el Salmo 116. Salmo 116. Salmo 116, 3 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Me rodearon ligaduras de muerte. 116, 3 y 4. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Cuando el credo pone y utiliza esta frase, que la frase también en unas versiones he estudiado más nuevas, originales del credo, no decía descendió al infierno, sino descendió al Hades. Descendió al lugar de los muertos, a la muerte, descendió a la misma muerte. Pero parece que en algún momento decidieron enfatizar la idea del sufrimiento infernal que Jesús experimentó. Porque Jesús experimentó, ¿qué cosa es el sufrimiento del infierno? El sufrimiento del infierno es la presencia de Dios en juicio a tu vida. No es que Dios no esté presente en el infierno.
No es que Dios no esté presente en el infierno, sino que Dios está presente en el infierno en juicio a los que están allí. Dios está presente o en favor, misericordia, gracia a nuestras vidas, o está presente en juicio, en ira, ¿verdad? Como fuego consumidor. Está presente en el infierno así. El infierno, una de las palabras griegas para referirse a él, era el Gehenna. Está descongelando. Era el que se cayó un pedazo de hielo de la nevera. No, es que el Señor puso la ley de que cuando el hielo se derrite, se cae. Ruido. So, hermanos, había este lugar en las afueras de Jerusalén, donde allí llevaban la basura. ¿Cuántos han pasado por un basurero, verdad? Hay lugares aquí en la Florida, ¿verdad? No lo hemos visto, que pasamos y de pronto sentimos esa peste. Y yo nunca, me gustaría un día quizás entrar a mirar qué es lo que sucede allí. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia. No sé cómo será el funcionamiento, pero están quemando ahí la basura. La procesan, ok. So, en la montaña es ya. So, este lugar era el lugar donde la basura, ¿verdad? Todos los desperdicios de la ciudad salían allí. Y entonces allí entonces quemaban los desperdicios. Y era un fuego que nunca se apagaba porque constantemente estaba este servicio, ¿no? de desperdicio, de quemar la basura. El gusano que nunca muere. ¿Se fijan las ideas que usa la Biblia refiriéndose a este lugar, a las afueras de Jerusalén, que es este lugar afuera de la ciudad donde el fuego no se apaga, el gusano nunca muere? Se dice también que, no sé si es cerca o en ese mismo lugar, sería bueno investigar, porque en las afueras de la ciudad también es donde mataban a los criminales con la pena capital. Ustedes lo ven en la ley. Dice, y lo llevaron fuera de la ciudad. ¿Para qué? ¿Para apedrearlo o para colgarlo en un árbol? So, también allí se utilizaba la pena capital y era un lugar de ¿qué? De juicio. Era un lugar de condena, era un lugar de penalidad. Allí impuesta capital máxima, era un lugar también de muerte. Estas son las ideas. Yo creo que nosotros podemos concluir para decir que el Señor nos libra de estas angustias, nos consuela cuando nosotros, debido a la experiencia que vimos en este mundo, este es un mundo de corrupción. Esta edad presente, este siglo presente, es un siglo malo, dice la Biblia. Y es el siglo donde está la corrupción, la sangre, la carne, la muerte, la mortalidad, la debilidad de nuestras vidas, nuestros propios pecados, los conflictos de este mundo. Y en medio de todo eso vamos a experimentar ¿qué? Temor. Vamos a experimentar a veces ansiedades. A veces nos vamos a sentir inseguros. Esta porción del credo nos es dada para decir, Él descendió, llevó sobre sí mismo, sufrió la muerte y la muerte del infierno. La muerte siendo puesto como una escoria, como un desperdicio, como aquello que es rechazado, ¿verdad? Siendo puesto como aquello que es muerto, que es condenado, que es ejecutado. Cristo sufrió y llevó sobre sus espaldas todas estas cosas por nosotros, para librarnos a nosotros de ellas.
Y es así que nosotros podemos ser consolados en medio de estas experiencias. Invoqué el nombre de Jehová, decía el salmista, en mi angustia, en las angustias de nuestras experiencias ahora, inseguridades, temores, dolores, perversidades, etcétera. Constantemente invocamos el nombre de Jehová. Hablaba con alguien hace poco, una persona que padece de memorias que la atormentan, memorias que tienen que ver con su pasado, memorias que tienen que ver con traumas, etcétera. Y lo que Dios puso en mi corazón para decirle a esta persona es, porque imagínense ustedes, hermanos, que en medio de la noche, que en momentos de nuestra vida, que vengan estas memorias, estas vivencias, estos traumas. ¿Cómo nos sentimos? Nos paraliza emocionalmente. Esto trae trastornos. Nos puede traer depresión, nos puede traer una serie de problemas emocionales y aún afectar nuestro espíritu también, ¿verdad? ¿Qué dice el salmista aquí? En mi angustia, en medio de toda experiencia, ¿qué hice? Clamé a Jehová. Yo le decía a esta persona, cuando estés viviendo esta experiencia, toma tu experiencia y llévala a tu Padre en oración. No dejes que la experiencia te agobie. No te quedes sola con tu experiencia. Sino la experiencia está ahí. No la vas a negar. Tú no puedes luchar con ella. Pero toma esa experiencia y todo lo que te esté viniendo a la mente, etcétera. Inmediatamente eleva tu plegaria y tu invocación al Padre. Dile: Señor, ayúdame. Señor, líbrame de esto. Señor, tú me has perdonado. Señor, tu misericordia, ¿verdad? Empieza a poder recordar y clamar. Torna tu angustia y tus lamentos y tu dolor en oración. Yo creo que tuvimos una vez un mensaje así, ¿verdad? Como que nosotros los santos tornamos nuestros clamores en oración. En oración. Y yo creo que esta es la ayuda que Dios nos ha dado para Él venir a rescatarnos, a hacerse presente a través de la oración y poder comenzar a empujar, ¿verdad?, de afuera y a poder traer el consuelo cuando estemos viviendo, experimentando tales angustias. Mira qué lindo como sigue el Salmo 16. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. ¿Se fijan cómo el salmista habla a su alma? ¿Cuántos de ustedes a veces tienen un diálogo consigo mismo? Yeah. Lo único que tiene es que no responderse, porque ya ahí sí hay problema de... Alguien ha dicho eso: mientras no nos respondamos, no estamos locos todavía. Pero usualmente nosotros nos hablamos, ¿verdad? Y decimos: ahora voy a hacer tal cosa, y ahora... Y a veces estamos haciendo una tarea y decimos: ahora le voy a echar tal cosita a la receta, ahora déjame probar esto. Hay que tener cuidado con eso. Y tenemos... en realidad han dicho que aquellas personas que tienen un monólogo así directivo, esto es una señal de buena inteligencia y salud, porque hay una intencionalidad. El problema es no respondernos. Mira, es que Mayra es muy inteligente. Mayra es muy inteligente. Pero fíjense, hermano. Espera, déjame. Ajá. En el nombre de Jehová. Miren qué interesante, porque esto nos da una psicología bíblica. Que Dios, a través de su Espíritu y su palabra, y a través del medio de la oración, nos da una herramienta y un instrumento para encaminar, moldear nuestra meditación. La meditación yo no sé usted, hermanos, pero mis pensamientos
malvados, malos y desviados me agobiarían y yo sucumbiría a ellos si no fuera porque puedo clamar a Jehová y puedo clamar a mi Dios. Y que puedo hablar a mi alma delante de Dios y delante de sus promesas. Que yo puedo hablar a mi alma con las promesas de Dios. Espera en Dios, oh alma mía, porque aún he de alabarle. Espera en Dios, tranquilízate, David, alma mía. ¿Se fijan? Tranquilízate, alma mía, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Estate quieto, porque Dios está en control. No te desesperes, porque eres amado en Cristo Jesús. Estos quebrantos pasarán. Señor, escóndeme. Escóndeme en tu mano en medio de los quebrantos. Ayúdame, Padre. Señor, fortaléceme en medio de esta prueba. En ti espero, en ti confío. ¿Verdad? Clement dice, estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma, a tu reposo. Reposa, alma mía. Porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, del Seol. Y pudiéramos decir más, del infierno. En otras palabras, ya nosotros no tenemos a Dios presente en juicio en contra nuestra, sino ahora Dios es por nosotros, no en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió las angustias del infierno a nuestro favor. Veamos algunos pasajes que nos hablan de esto. Vayamos allí a Mateo 26. Nos va a llevar a la pasión de Cristo, ¿verdad? En Mateo 26, escuchamos lo siguiente. Versículo 38. A propósito, hermano, esto es lo que hace la fe. Lo que hace la fe es precisamente, la fe no es ciega. Mateo 26, 38. Escucha, hermano, la fe no es ciega. La fe nos lleva a la presencia de Dios en favor a nosotros. La fe nos pone en contacto. La fe trae a nuestra mente la meditación de las promesas de Dios en Cristo Jesús. El que no tiene fe no puede ver eso. ¿Se fijan? El que no tiene fe finalmente, aunque esté entre nosotros, etcétera, llega un momento que se voltea en apostasía porque nunca tuvo fe. No puede agarrarse de promesas eternas que le anclan en las vicisitudes, en los problemas, en los conflictos de esta tierra. Y por lo tanto, en algún momento, ¿qué va a hacer? Se va a frustrar con los caminos de Dios porque él no le conoce. Le ha oído, pero en realidad no ha calado en su corazón, ¿verdad? Lo que cala en nuestro corazón es que a pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestra poquita fe, de alguna manera tocamos a Jesús. Tocamos a Jesús. Tocamos a Jesús. ¿Qué quiero decir con tocamos a Jesús? Que escuchamos el consuelo. El consuelo de que Dios dice, yo morí por ti y llevé los sufrimientos del infierno a tu favor. Tú eres mío y yo soy tuyo. Lo escuchamos y lo creemos. Lo volvemos a escuchar y aunque somos ciertamente, ¿cómo oramos? Creo, Señor, ayuda mi incredulidad. La fe puede ser débil y puede ser poca. Por eso oramos también, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, ¿para qué? Para confiar en la obra objetiva de Dios a nuestro favor, que Él sufrió nuestro infierno. ¿Se fijan? Ese es el consuelo tanto en la vida como en la muerte.
La fe no está descansando en que nos vamos a ganar la lotería. La fe no está descansando en lo temporal, ¿verdad? La fe está primero, esencial y fundamentalmente descansando en que Dios me ha librado del infierno. Y por tanto le pertenezco a Él. Yo soy de Él y Él es mío por toda la eternidad. En la vida y en la muerte. Aunque mi fe esté asediada por dudas, aunque mi fe esté asediada por debilidad, aunque mi fe esté siendo golpeada por conflictos y circunstancias en la vida, el Hijo de Dios halla este consuelo de la fe. Y lo halla en la promesa objetiva de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Vayamos a Mateo 26:38. Dice, comenzando en el 38. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, perdónenme. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué copa es? ¿Qué copa es la que Cristo está diciendo: pase de mí esta copa? La copa de que el Hijo de Dios, que siempre ha estado en comunión perfecta con el Padre, va a experimentar separación del Padre. ¿En qué sentido? Va a tener al Padre en el momento de la cruz en juicio en contra de él. La copa de la ira de Dios. Él va a beber la copa de la ira de Dios. Y la va a beber hasta el final. Él se va a tomar todo el veneno de nuestra perversidad, de nuestras rebeliones, de nuestros males, de nuestras angustias y condenación en el infierno. Él lo va a llevar a través de su pasión y muerte en la cruz, como si descendiera a lo más profundo, como si descendiera al mismo infierno, porque en su pasión y su muerte está tomando la copa del infierno, la copa de la ira de Dios, la copa de enfrentar a Dios como un Dios airado en juicio, que es lo que nosotros merecíamos haber enfrentado. ¿Para qué lo está haciendo? Para socorrernos en nuestra tentación y debilidad. ¿Y cuál es la esencia de la tentación y debilidad? Que Dios nos ha abandonado. Que no podemos confiar en Él. Que tenemos que correr a buscar otra cosa. Que Dios no funciona. Que Dios no es la verdad. Esas son tentaciones que le vienen al alma, dudas, cuestionamientos que le vienen al alma, que Dios me ha abandonado, que yo no soy un hijo de Dios, que mira cómo me siento, que mira lo que he hecho, que mira mis pensamientos, que mira mis deseos pecaminosos, que mira las palabras que dije, que mira cómo me comporté, que mira mi pasado, lo que he experimentado, que mira mi recaída otra vez. Al Hijo de Dios, en medio de todas estas luchas, le llega el consuelo de que Dios le dice: pero recuerda, yo te he librado de las angustias del Seol y del infierno. No voy a dejar tu alma en la muerte, no voy a dejar tu alma en el infierno. No voy a estar presente en contra tuya, sino me presento a tu favor.
Y eso levanta nuestras cabezas. Eso unge mi cabeza. Eso llena mi copa. Esto hace una vez más rebosar mi vida. Esto hace exclamar, como decía el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aún a pesar de todo lo que David había experimentado. Y los quebrantos y los dolores y sus caídas y sus fallos y sus enemigos y sus angustias. La palabra de Dios dice que la espada no se apartó de la casa de David. No hay nada que cause más angustia que ver a una familia en conflicto. Y aparentemente no poder hacer nada para cambiar la situación. Qué cosa que este hombre que vivió esa experiencia dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso es la esperanza de lo que Dios nos ha librado, la esperanza objetiva de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestra esperanza no está en nuestra subjetividad. ¿Qué quiere decir nuestra subjetividad? Mi persona. Yo no puedo poner mi esperanza en cómo me siento. Yo no puedo poner mi esperanza en lo que he hecho o dejado de hacer. Yo no puedo poner mi esperanza, ¿verdad?, en mis resoluciones, en mis promesas y en mis decisiones. No. Yo tengo que poner mi esperanza en la roca que está fuera de mí, pero que es a mi favor. Y la roca es la persona y la obra de Cristo Jesús, su muerte, su sepultura, que Él enfrentó la ira de Dios y se bebió todo el infierno. Ya no hay infierno para ti porque Cristo se lo bebió todo. Se lo bebió todo. Su resurrección, como vamos a ver que es la próxima pregunta, su ascensión a los cielos. Ese es el objeto de nuestra fe. La fe no es ciega, la fe ve estas realidades que están escondidas en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Están escondidas en Cristo Jesús, porque el mundo no las ve. El mundo ve ahí a un judío desnudo colgando en una cruz. Pero nosotros vemos al Hijo de Dios encarnado, sufriente, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día, ascendiendo en victoria y en gloria, sentado a la diestra de Dios para decirnos: tú estás sentado aquí conmigo y me perteneces y estás completo en mí. Esto nos consuela, nos fortalece, nos anima, nos rescata y nos levanta en el día de la angustia y nos transforma y nos hace ser renovados para vivir para Él. ¿Se fijan entonces? Padre, esta copa, la copa de la ira de Dios, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Qué interesante que los discípulos no velaron. El Señor les pidió que velara y el Señor se quedó solo. El Señor se quedó solo. Se quedó solo en aquel momento y se quedó solo en la cruz. ¿Por qué? Porque esta copa solo la podía beber Él. ¿Puedes tú ir a donde yo voy, Pedro? ¿Pueden ustedes beber la copa de la cual yo voy a beber? Hasta cierta medida ellos iban a sufrir, pero no en la manera y no en el tipo de copa que Cristo iba a sufrir, a tomar, a llevar a nuestro favor. Cristo sufre por discípulos que se duermen. Qué gran consuelo para cuando nosotros nos quedemos dormidos. El poder despertar y decir: aunque me dormí, Cristo veló por mí. Aunque fallé en mi vela, el Señor no está airado en contra mía,
sino me vuelve a encontrar a mi favor. ¿Se fijan? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Los reformadores, hermanos, se inspiraron en estas verdades bíblicas para expresar esta frase del credo, que descendió a los infiernos por nosotros, en el sentido de que bebió la copa de la ira de Dios por nosotros. Se bebió nuestro infierno. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Dormid ya y descansad. Veamos otro pasaje en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Vamos a tomarlo desde el 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, al mediodía, donde el sol está que rajan las piedras. Desde las 12, Mateo 27, 45 y 46. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Qué está el Señor allí, o Dios, expresando, comunicando? Una vez más, ya hemos hablado del infierno en términos de ¿qué? De agonía, de sufrimiento, de juicio, de hediondez, de angustia, de fuego que no se apaga, de gusano que no muere. Es posible que Jesús estuviera cerca de este lugar, porque allí sacaban a los que mataban. Lo vamos a ver en el próximo capítulo de Hebreos. ¿Sabe lo que dice el escritor en el último capítulo? Salgamos fuera del campamento a Jesús, llevando su... a ver cómo dice otra vez. En Hebreos 13. Hebreos 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Se fijan? El que tiene su consuelo aquí, eventualmente se vuelve un apóstata, porque no ha visto a Jesús fuera de la ciudad, llevando nuestro vituperio. No se ha identificado con la cruz de Cristo y no ha recibido el consuelo del Salvador que lleva nuestro vituperio, para que salgamos de la ciudad de los hombres, a la ciudad celestial, a la ciudad eterna que Cristo ha comprado con su sangre, a través de llevar nuestro vituperio, a través de llevar nuestro escarnio. ¿Se fijan? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Volviendo entonces a Mateo, ¿de qué otra manera se describe el infierno? El infierno se describe como el gusano que nunca muere. ¿Por qué? Porque siempre haya corrupción, ¿verdad? Siempre haya corrupción. Y el gusanito está comiéndose toda la corrupción. El infierno se describe como el fuego que no se apaga. El fuego es juicio en contra de esa corrupción. Y también se describe el infierno como las tinieblas de afuera. ¿Recuerdan? Las tinieblas de afuera.
Cristo fue llevado afuera del campamento y Dios en la cruz apagó la luz. Apagó la luz para comunicar la copa de su ira, Él presente en juicio allí en contra de Jesús, porque Jesús allí estaba tomando nuestro lugar. Y allí sufrió las tinieblas, las oscuridades de afuera, que es el estar en la presencia de Dios, teniéndolo a Él como un Dios en juicio y en ira, como si nosotros somos los malhechores. Cristo no era un malhechor, Él era inocente y santo y justo, pero Él sufrió las tinieblas de afuera. Allí lo vemos en esta pasión y sufrimiento y muerte de la cruz, y vemos que lo que Cristo dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí está por qué los reformadores utilizan esta frase del infierno, porque el infierno es finalmente ser abandonado de la presencia de Dios en favor, en misericordia, en don, en regalo, en beneficio, en ayuda. Es tener a Dios presente como fuego consumidor. Y el Hijo lo tuvo para librarnos. Por eso es que nosotros somos librados. Por eso es que nosotros somos redimidos. Precisamente porque Cristo, el Hijo de Dios, fue constituido y puesto en este lugar y experimentó este sufrimiento por nosotros. Fue aparentemente pequeño en términos de tiempo. Pero recuerden, el que está sufriendo allí, bebiendo la ira de Dios en toda su magnitud de juicio, es el perfecto, inocente e infinito Hijo de Dios. El valor de su persona, aunque haya sido poco tiempo, hace que su sufrimiento infernal sea de un carácter y un valor suficiente para salvar al pecador, para salvar a la humanidad, efectivo para efectuar esta salvación y esta redención. Finalmente venimos a Hebreos, vayamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 7. Dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Se fijan? Jesucristo en su clamor, en sus ruegos, en su súplica, en su reverencia al Padre, en su obediencia a pesar del sufrimiento y pasión, fue escuchado y confiaba en su Padre. ¿Cómo lo sabemos? Que inmediatamente después el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después, de allí muere, ¿verdad? Sabiendo que el Padre no lo iba a abandonar a corrupción, y sabiendo que en su obra redentora y su obediencia perfecta como el Hijo de Dios encarnado, Él allí entregaba su vida para vencer sobre la muerte, el infierno y el diablo y el pecado a nuestro favor. Él dice que
fue oído a causa de su temor reverente. Nosotros no somos oídos por nuestro temor reverente. Nosotros somos oídos por el temor reverente de Cristo. Porque nosotros somos oídos por la gracia de Dios y gracias al temor reverente de Cristo, nosotros tenemos temor reverente. Comenzamos a tener un fruto de temor reverente, pero nuestro temor reverente nunca es la condición y la causa de que Dios nos oiga y nos escuche. Sino Dios nos oye y nos escucha a través de Cristo, a través de su temor reverente, a través de nosotros venir a confiar en Él, porque nosotros fallamos en nuestro temor reverente y necesitamos un temor reverente perfecto a nuestro favor. ¿Se fijan? Porque Cristo obedeció perfectamente, obedeció, se ofreció, se consagró, se rindió en temor y obediencia perfecta y reverente. Nosotros somos escuchados. Y esto levanta en nosotros un temor reverente a la imagen y a la luz de Cristo Jesús. ¿Entendemos eso? Nuestra obediencia y nuestra respuesta de obediencia o de temor o de reverencia es una respuesta a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es una respuesta de fe. Y la fe mira, la fe es persuadida de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Se fijan? Cuando nosotros oramos y clamamos a Dios en el nombre de Jesús, estamos diciendo por los méritos de tu Hijo, no por los míos. Claro. Estamos pidiendo algo no por nuestros méritos, sino estamos pidiendo algo a Dios sobre la base de su gracia. Estamos pidiendo algo a Dios porque Cristo lo ganó, lo obtuvo. No estamos con nuestra oración tratando de ganar o de obtener algo por nuestros méritos, obediencia u obras. ¿Entendemos eso? Sino que a Dios en Cristo Jesús obtenerlas, lograrlas a nuestro favor, ahora tenemos acceso a Él libremente como un trono de gracia y de misericordia a través de Jesucristo. Y esto causa que oremos y le pidamos, y eso es temor reverente. Eso es confianza, eso es devoción a Él, eso es fe, eso es arrepentimiento, eso es adoración. Que le pidamos al Padre porque confiamos en Él. Esto le agrada al Padre porque estamos confiando, exaltando a su Hijo, que es su provisión a nuestro favor. Terminamos ahí, hermanos. ¿Alguna pregunta para venir a la cena y terminar hoy? ¿Alguna pregunta o comentario al respecto de lo que hemos hablado hoy? Ajá. Sí, adelante. La grandeza del Señor de Dios, tan grande que cuando David estaba no sé, andaban huyendo, que fue para